Génesis capítulo 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Este versículo habla de varios conceptos de cómo debemos obedecer a Dios. Habla de preceptos que hay que guardar, mandamientos, estatutos y leyes. Cada uno tiene un significado especial, pero quiero referirme en esta oportunidad a los estatutos. La palabra hebrea para estatutos en este versículo significa leyes que da Dios y que no tienen una justificación válida, que hay que cumplirlas. Se le conocen como los jukim o los yukim, los mandamientos de Dios que sencillamente hay que obedecer. Es decir, el hombre no entiende la razón, se deben cumplir porque Dios los ordena. A Deuteronomio 22:11, cuando dice que no debe vestir prendas, la persona no debe vestir prendas con lana y lino mezclados, se ha intentado dar muchas explicaciones a versículos como esos. La verdad es que no tienen explicación humana. Sencillamente Dios ordena algo y hay que obedecer. Y sencillamente hay que hacer como el Señor lo establece en su palabra. Para el ser humano es muy difícil obedecer sin saber un porqué, sin entender la razón por la cual está obedeciendo. La idea con Dios es: Dios ordena, yo obedezco. La rebelión nace con el querubín protector que hoy llamamos Satanás, que se llama diablo. Luego esa rebelión es traspasada a Adán y Eva y después a la raza humana. Y el problema nuestro es la pregunta: ¿por qué? Siempre tratamos de cuestionar las órdenes, desafiamos la autoridad y siempre queremos decir: denme la razón para poder hacer esto. Con Dios no es así, porque Él es el Todopoderoso, Él es el soberano y Él puede ordenar lo que sea. Ahora, hay veces preguntamos el por qué. Eso no es pecado, no es malo. Jesús en la cruz pregunta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero más allá de poder o no preguntar el por qué, es sencillamente obedecer a Dios en lo que Él nos manda. Lo peor es que el ser humano siempre quiere saber los por qué de todo. De hecho, una de las primeras preguntas que un niño aprende es ¿por qué? Y todo lo cuestiona y todo lo pregunta. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué funcionan las cosas de esta manera? Es inherente a la raza humana saber los porqués de la vida. Y el problema es cuando queremos tratar o encajonar a Dios en nuestro sistema humano y que nos tenga que explicar lo que no se puede explicar. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Eso no tenía lógica, no tenía explicación, porque Dios había anunciado que a través de su hijo Isaac él iba a tener una gran descendencia. Y ahora Dios le pide que sacrifique a su hijo. Eso no tenía lógica humana. Si de verdad amamos a Dios, tenemos que aprender a obedecer sinceramente todo lo que Él dice. Hay muchas cosas que Dios no nos permite conocer. Cuando Moisés va a mirar la zarza ardiendo, ¿por qué razón no se consumía? ¿Cuál era la causa? Es decir, él quería explicar y entender el milagro de Dios, el obrar de Dios. Y cuando va a ver la zarza, Dios le dice que se detenga, que no se acerque, que quite el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba
tierra santa era. Moisés trató de entender, de interpretar lo que estaba sucediendo y no se le permitió hacerlo. Hay muchas cosas que Dios no nos permitirá saber. Es decir, antes de estar con Él en la gloria, antes de estar con Él por la eternidad. Por ejemplo, ¿por qué Dios tiene misericordia sobre algunos y no sobre otros? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Qué es la diferencia entre lo que Dios permite y lo que Dios provoca? ¿Por qué Dios creó a la humanidad sabiendo que todos sufriríamos? ¿Por qué no detiene el mal si tiene el poder de hacerlo? Son preguntas que nunca vamos a tener una respuesta. O a lo mejor estamos haciendo la pregunta equivocada. Todos queremos la respuesta a estas preguntas. Lo más cerca que podemos llegar para responder estas preguntas es cuando decimos necesitamos tener más fe. Necesitamos tener confianza en Dios. ¿Cómo entender que a Jesús le dicen que su amigo Lázaro está enfermo y él se queda más tiempo antes de venir a sanarlo? Y él permite que su amigo muera precisamente para darles una lección a los discípulos y a todos nosotros. Son cosas que no entendemos en el momento que éstas suceden, pero tampoco tenemos que entenderlas. Dios quiere que lo sirvamos sin tener todas nuestras preguntas respondidas. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a acatar los requerimientos de Dios? ¿A entender que Él es Dios por sobre todas las cosas? Más allá de toda lógica humana, que es el error nuestro cuando tratamos de encasillar a Dios. Dios está por encima de toda capacidad cognitiva. El problema es basar mi relación con Dios en la lógica humana. Dios le dijo a Israel que no comiera ciertos animales. Y cuando violamos las leyes de Dios ocurren desastres. La obediencia es un acto de fe y de humildad. La obediencia es la evidencia de la fe. Obedecer con un interés no es meritorio. Es mucho más meritorio cuando lo hacemos sin saber el por qué, simplemente porque nos sujetamos y acatamos la autoridad. Es algo que debemos enseñarle a nuestros hijos, porque todo niño quiere desafiar la autoridad y que se les dé las explicaciones para poder obedecer, lo cual no es así. Ellos deben aprender a obedecer como nosotros aprender a obedecer a Dios. La idea aquí es obedecer porque sí, si Él lo está mandando, hay que hacerlo sin cuestionar la autoridad, sin tener las explicaciones, y eso realmente nos hará verdaderos hijos de un Padre que si nos pide algo no es para nuestro bien, que si nos ordena algo no es para que nos vaya mal, sino porque hay unos planes que están por encima de nuestra capacidad, por encima de nuestro entendimiento. Los planes que Él tiene son planes de paz, de bien, de misericordia y de amor. Además, si nosotros comprendiéramos totalmente a Dios, Dios dejaría de ser Dios y entraría en la dimensión humana, entraría en la lógica humana. Por eso es Dios, porque no lo vamos a poder entender o comprender cabalmente y porque Él puede obrar como Él quiere. Estamos viviendo situaciones por falta de obediencia y estamos pagando consecuencias por falta de obedecer sin preguntar, sin cuestionar. Y la verdadera medida de la fe y del amor es decirle sí a Dios, aunque yo no entienda sus razones. Hemos sido llamados a obedecer. Hemos sido llamados a decirle sí al Señor, porque los planes de Él para nosotros son los mejores. Obediencia equivale
a demostrar que tenemos una fe verdadera.